Perfecto. Creo que he hecho todo lo que es necesario previo a las cátedras, ¿ya? Am, en el transcurso de la mañana envié 2 videos por correo a su respectiva delegada, ¿ya? No sé si los pudieron ver. Profe, ver, no, pero sí los tenemos en nuestro poder. Perfecto. Si no lo han podido ver, les propongo dar tal vez unos minutos para que los puedan ver, ¿ya? Y después los comentamos, ¿de acuerdo? Ya, profesor, yo quería decirle que no tenía subtítulo el video y no lo pude ver, o sea, leer. Camila está hablando. Entonces, solo pude ver los movimientos, pude ver lo que... Eso en el fondo. Sí, el video básicamente es para eso, ¿ya? Los compartí con el fin de que ustedes puedan ver los movimientos, ¿ya? Los movimientos involuntarios que se producen en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y los otros tipos de movimientos involuntarios que se dan en el síndrome de Tourette, ya que es el segundo video, es un caso extremo, ¿ya? Pero me sirve para poder graficar los movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? Entonces, no es relevante la interpretación que pueda tener, lo importante es poder ver los movimientos, ¿ya? Y eso es lo que quiero que podamos hablar en el transcurso de la tarde de hoy, ¿ya? Y después voy a hacer una breve presentación sobre los mecanismos del control motor, ¿ya? Entonces, como no lo han podido ver, les propongo dejar unos 10 minutos para que lo vean, ¿ya? Y en 10 minutos más retomamos y comentamos los videos respectivamente, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, ya, fantástico. Si todos están de acuerdo, me pueden dar un like. Si alguien no tiene el video, lo puedo compartir nuevamente por correo, pero se lo hice llegar a su delegada, ¿de acuerdo? Entonces, la invito cordialmente a ver el video, los 2 videos que son, ¿ya? Y a la vuelta de 10 minutos, son las 4:35, a las 4:45, nos reunimos nuevamente y lo comentamos, ¿de acuerdo? Bernardo, yo quería pedir Sí, la intérprete, si me puedes enviar los videos, dejarlos aquí en el chat, ¿se puede? ¿Los links? O Camila me lo envía, me dice. ya, Mejor, ya. ya. Aquí, Romina nos ayudó, gracias Romina por compartir un video, ¿ya? La tecnología a veces me pilla, Ya, ok. pero ella lo hizo, se lo agradezco, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, pongan atención por favor a los movimientos involuntarios que se producen, ¿ya? En el video, que eso es lo que vamos a comentar, ¿ya?
Bien, no sé si han podido ver el video, o los videos en realidad. Sí, profe, recién terminé de ver. O sea, Fantástico. ¿Me pueden confirmar, por favor, con un like, quienes hayan visto los dos videos y estén ok? Perfecto, ya. Los dos videos son videos súper gráficos, ya, que muestran los movimientos involuntarios característicos de la enfermedad de Parkinson, ya, que como vieron eran movimientos de temblor, de predominio en el brazo derecho, ¿cierto? ¿Ya? Que le dificultaba mucho poder llevarse la cuchara a la boca, que le dificultaba poder abotonarse, por ejemplo, que necesitaba la asistencia de un tercero, ¿ya? Que le dificultaba poder tomar algunos objetos como una crema dental o un cepillo de dientes, ¿ya? Entonces, la verdad es que para quien está en etapa a veces formativa parece bastante lejano, ¿ya? Pero en la medida en que ustedes se acerquen un poco más a los campos clínicos, van a ir viendo personas con este tipo de dificultad, ¿ya? El movimiento de cuenta moneda es el movimiento característico de como si uno estuviera contando literalmente un billete, ¿ya? Hace eso, ¿ya? Y este movimiento involuntario que en la gran mayoría de los casos desaparecen de noche mientras duermen, solamente están durante el día, ¿ya? Es un movimiento que se acrecienta con la ansiedad, ya sobre todo las personas en condiciones de estrés, mucho más, imagínense lo que en este contexto de pandemia, ¿ya? Y que en general generan otras dificultades y uno lo que tiene que hacer es buscar alguna adaptación que permitan a las personas poder ser lo más independientemente posible en la medida en que van avanzando en los diferentes estadios, ¿ya? Preguntas, dudas sobre el video de la persona con la enfermedad de Parkinson, algo que le haya llamado la atención. Profe, Sí, Romina, adelante. a mí me llamó la atención, es que yo tenía, o sea, yo creía que al Parkinson igual como que afectaba a todo un lado del cuerpo y en la persona acá solo se le afecta como el miembro superior. ¿El lado inferior no se ve afectado? Sí, hay una diferencia, ya, buena tu acotación, ya, y los movimientos de la enfermedad de Parkinson son de predominio en miembros superiores, ya, porque el pie generalmente está apoyado, ya, a la hora de caminar o de colocarse de pie, y eso inhibe los movimientos involuntarios, ya. Entonces, lo mismo pasa en la mano si la persona apoya la mano, ya, por ejemplo, apoya la mano en la mesa, esa es una forma de inhibir los movimientos involuntarios. Si yo tengo Parkinson y estoy así, la forma de terapia yo puedo corregir este movimiento o inhibirlo es apoyar la mano, ¿ya? Y de esa manera los movimientos van a ser mucho menos evidentes, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en el caso de miembros inferiores, los movimientos no son tan evidentes porque al estar la persona de pie, ya está el pie apoyado y eso le entrega propiocepción que inhibe la expresión de estos movimientos involuntarios, ¿ya? Pero comienzan a ser mucho más evidentes cuando comienza a avanzar en estadio la enfermedad y cuando las personas están sentadas, ¿ya? Porque al estar sentadas disminuye la carga de peso en los pies, ¿ya? Y eso hace que aparezca temblor, por ejemplo, desde rodilla hacia abajo, ¿ya? Y ahí es mucho más evidente, ¿ya? Ahora, recuerda que en la evolución del Parkinson, primeramente comienzan con los síntomas unilateral en un lado del cuerpo y a la medida que va avanzando, se va desplazando también hacia el otro lado, hasta ser ipsilateral o bilateral, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Algo más que le haya llamado la atención respecto del video?
se dieron cuenta que la persona tenía una cara como muy poca expresividad, ¿ya? Y eso se llama como en español cara de máscara, ¿ya? Face mask, cara de máscara, ya porque comienza a haber muy poca actividad de los músculos orofaciales, ¿ya? ¿Alguna duda sobre el video? Hablemos del segundo video de la persona con el síndrome de Tourette, ya, que fue un video súper útil, ya, un síndrome de Tourette de los más severos, ya, que se ven mucho movimiento involuntario, ya. Entonces, con estos dos videos estoy mostrando gráficamente lo que son patologías que tienen de predominio movimiento involuntario, ¿cierto? De la vía Profesor. extrapiramidal, ¿sí? Sí, quería hacer una acotación, o una pregunta más bien. En el segundo video, cuando vemos el síndrome de Tourette, ¿eso es como semejante al clonus, lo que uno ve, los movimientos involuntarios? No, no es clonus, ya, son movimientos coreotetósicos que se llaman, ¿ya? Entonces, coreoatetósicos. ¿Ya? El clonus es otro tipo de movimiento más localizado, ya, en regiones específicas, pero estos movimientos que hacía la persona eran así, así, así y así, ¿ya? Entonces, esos son movimientos de tipo coreotetósico, ¿ya? Y con estos dos videos estoy mostrando gráficamente las manifestaciones clínicas de la vía extrapiramidal, ¿de acuerdo? Y cuando vimos a la persona con hemiplegia, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que tenía un comportamiento desde el punto de vista motor completamente diferente, era una lesión de la vía piramidal, ¿de acuerdo? Entonces, gráficamente hacemos esas dos grandes divisiones hoy en día en cuadros clínicos piramidales y extrapiramidales. Lo de hoy día es exclusivamente extrapiramidal, ya para contextualizar un poquito en estructura anandómica involucrada en este tipo de lesiones. Hay síndromes de Tourette de diferentes magnitudes, ya muchas veces es un tic, como lo que estoy diciendo ya, ya que eso es como lo más frecuente, pero el video muestra a una persona adolescente con el síndrome o adulto ya, con el síndrome de Tourette de los casos más severos, ya, que significaba movimientos involuntarios de rotación de cuello, de parpadeo, ya, y de miembros superiores, pues estaba con los brazos cruzados así, ya, pero cuando ya dejó de cruzar los brazos, se le dispararon así, hiperextensión, ¿ya? Además, eso es súper, bueno, importante en el síndrome de Tourette, que esos movimientos son, generalmente la enfermedad aparece en la etapa de la infancia, ya en la adolescencia está plenamente expresada. Pregunta sobre el síndrome de Tourette y de los movimientos que pudieron ver. ¿Notan la diferencia entre una lesión de tipo piramidal y una lesión de tipo extrapiramidal? Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿notan la diferencia entre una lesión de la vía piramidal y lesiones de la vía extrapiramidal desde el punto de vista clínico? ¿Cómo se ven las personas? El joven del síndrome de Tourette decía que su síndrome como que le causaba mucho gasto energético. Sí. ¿Y eso podría ser como una diferencia, a diferencia de la persona que tiene Parkinson? O sea, en las personas con Parkinson, o sea, piensa que todo tipo de movimiento, o sea, a ver, todo tipo de movimiento, sea voluntario o involuntario, va a significar un gasto energético extra porque aumenta el metabolismo muscular, ¿ya? Pero claramente en esta persona con esta condición de síndrome de Tourette tan severo, claramente tiene un gasto energético mucho más elevado que probablemente la persona con Parkinson, porque los movimientos son en intensidad mucho mayores, ¿ya? Y en términos de amplitud mucho mayores, ¿ya? Entonces, y eso significa que su cuerpo constantemente está gastando energía, ¿ya? Más de lo habitual, más de lo que consume una persona
de forma normal. ¿Ya? Pero los Profe. sí, desde el punto de vista clínico, las diferencias son los movimientos. ¿Ya? En un Parkinson eran de amplitudes mucho más cortas, ¿cierto? Ya, movimiento que es temblor. Este es un temblor, ¿ya? Que es involuntario, y esto que hacía la persona ya era un movimiento involuntario coronaritóxico con una gran magnitud. ¿Ok? Yo, o sea, quería destacar que quizás la diferencia clínica importante es que quizás en las lesiones de la vía piramidal se reduce muchas veces el movimiento, como que es mucho más, es limitado, pues no hay casi movimiento, o pierde la capacidad de movimiento, y en la otra como que se exageran. Es como lo contrario. No sé si en todas las enfermedades, porque no las hemos visto todas, pero eso quizás. Sí, puede ser una buena apreciación, pero en general no en todas las enfermedades, ya, porque clínicamente uno no lo puede definir como una exageración de los movimientos, porque no es así. ¿Ya? Se tiene que definir, caracterizar como personas con presencia de movimiento involuntario o temblores, ya, como en el caso del Claro. Parkinson. ¿Ya? O sea, movimiento involuntario y el otro sin movimiento. Sí, O pero no hay... movimiento reducido. no hay alteraciones de movimientos como exagerados, ya que clínicamente no es eso, ¿ya? Ahora, en la enfermedad de Parkinson hay una condición que se llama hipertonía en rueda dentada, que les voy a pedir que ustedes lo investiguen en qué consiste. ¿Puede repetir el nombre, por favor, ¿Sí? profesor? Hipertonía en rueda dentada, ¿ya? De diente, así se conoce la condición en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Profe, ¿sí? no sé si, ya no sé si estoy diciendo algo correcto, pero puede ser que el movimiento de Parkinson es como más constante que el de Tourette, o sea, el de Tourette también es como cada cierto tiempo, o sea, es constante, pero cada cierto tiempo de diferencia. En cambio, el movimiento de Parkinson es totalmente constante. Correcto, el movimiento de Parkinson es mucho más cíclico, ¿cierto? Más cíclico y mucho más rítmico, ¿ya? Eso. Mucho ritmo. En cambio, el movimiento en Tourette es mucho más disarmónico, mucho más amplio, mucho más intenso, mucho más agresivo, ¿cierto? Por lo menos en el video que vimos aquí, ¿ya? Las personas con síndrome de Tourette, hay un abanico gigante de posibilidades de la expresión de los tipos de movimientos, ¿ya? Pero el video que aquí vemos es mucho más gráfico. Profe, y también el síndrome de Tourette como que involucra la cara también. Parkinson no tanto. Sí, en el Parkinson se manifiesta con una cara de máscara, que es una hipomimia característica, ¿ya? Y en el síndrome de Tourette pueden haber movimiento involuntario a nivel orofacial, ¿ya? Que hacía eso, ¿ya? O abría la boca grande, o hacía hiperextensión, ¿ya? De cejas también se repestañaba, ¿ya? Giraba mucho rotación de cuello con hiperextensión. Y además, quienes pudieron escuchar el audio, decía un ecolale que decía pa o pe, entonces repetía palabras sin sentido, ¿ya? Y esto también es parte de la manifestación clínica de la enfermedad, ¿ok? Sí, profe, gracias. Sí, profe. O una consta, igual en el síndrome de Tourette dicen, por lo que leí un poco, salía que las personas a veces decían como garabatos o no sé, como cosas, como improperios que se les salían involuntariamente. Sí, salen muchos como lenguaje colárico o parafraseos, palabras sin sentido, ¿ya? Que se les salen de manera involuntaria a la hora de querer decir una palabra, ¿ya? Entonces, sí, está descrito dentro de la enfermedad, especialmente en aquellos casos más severos, ¿ya? Y ahora, ¿por qué hago una diferencia importante entre lesiones de la vía piramidal y lesiones de la vía extrapiramidal? Porque quienes se dedican o quienes se van a dedicar a tratar personas con trastornos motores, es importante que esto lo tengan claro, porque es importantísimo a la hora de considerar o de realizar un plan de tratamiento. Entonces, usted tiene que ser capaz de entender y reconocer una lesión de tipo piramidal de una lesión de tipo extrapiramidal, porque eso tiene mucha implicancia en el tratamiento correctamente que usted puede indicar.
Profe, ¿De acuerdo? Sí. ¿y podría como mencionar explícitamente cuáles son las diferencias? Como para que me quede un poquito más claro. Las diferencias son hartas, ¿ya? Desde el punto de vista de las técnicas de control motor que se utilizan para el abordaje de personas con patologías de tipo neurológica, ¿ya? En el caso de la espasticidad, lesiones de primera motoneurona, yo lo que voy a hacer es inhibir la espasticidad, ¿de acuerdo? Ya con técnica específica voy a inhibir esta espasticidad para que el brazo se pueda estirar, la persona pueda abrir la mano y provocar un movimiento un poco más armónico, ¿ya? Esto es lo que buscamos desde control motor o desde neurodesarrollo, ¿ya? En el caso de patología de origen no piramidal o extrapiramidal, ¿ya? Los movimientos involuntarios, ¿cierto? O el temblor, lo que yo voy a hacer es tratar de inhibir la presencia de estos movimientos involuntarios, ¿ya? Con cargas de peso, con ejercicios de transferencia, para lograr estabilizar el tono y hacer que estos movimientos desaparezcan, y de esa manera después yo llevo a la persona a una actividad funcional, ¿ya? Pero en gran medida estas son las diferencias en términos clínicos y físicos de cómo se trabajan en personas con este tipo de patología, ¿ya? Y aquí la verdad es que depende de los recursos que usted tenga, en el lugar donde va a hacer práctica, donde va a trabajar, y de los recursos que usted tenga en términos de expertise, ¿ya? Puede ponerlo a trabajar en bípedo, en sedente, en 4 puntos, en prono, en supino, ya de cúbito lateral, ya como usted quiera, y como usted, de acuerdo a cómo usted se maneje con las técnicas específicas, ¿ya? Y por supuesto cómo le acomode más al paciente. Entonces todo eso se utiliza, pero clínicamente la diferencia es, en el caso de lesiones de primera motoneurona, uno va a inhibir la espasticidad, y en el caso de lesiones de la vía piramidal, y en el caso de lesiones de la vía extrapiramidal, uno lo que va a hacer es inhibir los movimientos involuntarios, ¿ya? Para permitir lograr mejores movimientos funcionales, ¿ok? Sí, profe. Muchas gracias, me queda más claro. Perfecto, gracias Romina por la pregunta. ¿Más dudas, por favor? Bien, a ver, en el chat si nos queda algo. Romina Cabrera me dice, sí, hay una niña que en TikTok se hizo famosa explicándome síndrome de Tourette y decía que sí. Sí, sí, la verdad es que yo no tengo TikTok. Puede ser, ya. Lo que voy a compartir a continuación es una presentación breve sobre control motor. Ya es breve, una pincelada general, porque no pretendo que ustedes conozcan específicamente los mecanismos neurobiológicos, neuroquímicos involucrados en cómo se genera el movimiento, ¿ya? Pero sí quiero que ustedes entiendan algunas cosas para que después puedan entender y realizar planes de tratamiento o de intervención que en el fondo tengan una base neurológica, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir mi imagen para compartir pantalla. Bien, esta es una cátedra que hice el año pasado, ¿ya? Y que hablaba, la recorté en algunas cosas, que habla sobre los movimientos normales y anormales, ya las bases neurofisiológicas, ¿ya? Y que en el fondo nos permiten poder explicarnos y entender cómo se genera el movimiento en cada uno de nosotros, ¿ya? En general, evolutivamente, ¿cierto? La teoría de la evolución de Darwin nos plantea que nosotros venimos de primates primitivos, ¿cierto? Ya que más en realidad somos parte somos primates como más evolucionados, ¿ya? Y que esta teoría evolutiva plantea que nosotros cada vez fuimos capaces de realizar movimientos más precisos y más complejos, ¿ya? Y que en gran medida fue por demandas del ambiente que fue modificando la expresividad del sistema nervioso, ¿cierto? Y eso en términos simples significó
mayor desarrollo neurológico a nivel cortical, ¿ya? Y eso responde a que nosotros podamos realizar movimientos como escribir, como caminar en 2 pies sin tener que apoyar las manos, ¿cierto? Movimientos que tienen que ver como con andar en bicicleta, correr, saltar, gatear, no sé, bailar ballet, bailar cualquier cosa, ¿ya? Responde a la evolución, ¿cierto?, que tuvo el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Ahora, no se conoce explícitamente cómo se genera el movimiento, ¿ya? Pero se han planteado diferentes modelos, ¿ya? Que se basa en la realización de estudios o de lesiones específicas a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, cuando uno se pregunta dónde parte el modelo, en realidad, si es la corteza motora, en la corteza premotora, en la corteza sensitiva, ¿ya? La verdad que una de las teorías y la última más aceptada tiene que ver con que el movimiento parte en la corteza que tiene que ver con lóbulo frontal, ¿ya? La corteza que es responsable de la iniciativa y de los procesos volitivos, ¿ya? Porque ustedes se preguntan ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque para que una persona tenga un movimiento normal intencionado, primero tiene que haber una motivación, ¿ya? Entonces, yo no voy a mover un brazo si no voy a tener la necesidad o la motivación de moverlos, por ejemplo, si un movimiento propositivo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de movimiento, la verdad es que es tan importante la corteza motora, la corteza sensitiva, ya el lóbulo frontal, el tronco cerebral, ya, y las cortezas de asociación que marcan mucha diferencia en esto, ya. Como hemos visto en algunas clases anteriores, ¿cierto? La vía piramidal es la vía directa para generar el movimiento, ¿cierto? Que se origina en la corteza motora, en la parte de la corteza premotora, corteza sensitiva también, ¿ya? Y que llega a la médula espinal, ¿ya? Y que lleva la orden para corregir el movimiento, ¿ya? Pero además hay una vía indirecta, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, escribir lo que yo estoy dictando, ¿ya? Lo que yo necesito inconscientemente o hago es hacer los movimientos precisos para escribir, pero además necesito estabilizar y controlar los músculos del hombro, de la espalda, del tronco, de los ojos, para que puedan ver el movimiento que realizo, ¿ya? Y aquí se involucran otras estructuras que tienen que ver con las funciones de la vía extrapiramidales o a nivel de tronco encefálico, ¿ya? Entonces, las vías extrapiramidales lo que hace, corrigen el movimiento, ¿ya? Para que pueda hacer un movimiento armónico o disarmónico, ¿ya? O sea, un movimiento mucho más armónico y objetivo, ¿ya? Y además están involucradas estructuras del cerebelo, ¿ya? Que tienen la función de coordinar estas órdenes para que el movimiento sea secuencial, ¿ya? Y este modelo en el fondo explica por qué cualquier tipo de alteración en estos sistemas va a desencadenar alguna manifestación clínica, ¿ya? Ahora, esta representación trigráfica probablemente ya sea súper conocida por ustedes, donde la persona está en constante interacción con el medio ambiente y la actividad vegetal, ¿ya? Entonces, y esto es claro ejemplo de que el ambiente va moldeando las estructuras cerebrales para que las personas en definitiva podamos sobrellevar los desafíos que se nos provocan, ¿ya? Y que significan en el fondo el involucrarse en alguna actividad propositiva. Ahora, al hablar de control motor, ya el control motor es el producto de la integración sensitiva y motora en el sistema nervioso central para generar respuesta adecuada al medio ambiente, ¿ya? Significa estabilización, ¿cierto?, del cuerpo en el espacio, control de la postura y del equilibrio, regulación del tono, ¿ya? Y todo eso son los mecanismos que, en definitiva, reflejan la indemnidad de un control motor adecuado, ¿ya? Ahora, hay diferentes teorías que hablan del control motor, ¿ya? Teoría refleja, ¿ya? Que ninguna es más verdadera que otra, ¿ya? Sino que las teorías lo que hacen, intentan explicar un fenómeno, ¿ya? La teoría refleja nos habla que
todos los movimientos que todos tenemos en la etapa inicial, ¿cierto? Como somos cuando somos bebés, son movimientos reflejos, ¿cierto? Involuntarios que se producen que vienen casi en el eneagrama genético que cada uno tiene ya, y que en la medida en que vamos creciendo, vamos haciendo que estos reflejos tiendan a desaparecer y dan paso a los movimientos propositivos, ¿ya? Existe una teoría de control jerárquico que nos dice que la corteza cerebral, ¿cierto? Controla, o sea, que nos dice que los reflejos medulares son más simples, los reflejos de tronco que llegan al nivel de tronco encefálico son más complejos, y los movimientos que vienen desde la corteza cerebral son más complejos, y eso es un orden jerárquico que se va produciendo, ¿ya? Tenemos la teoría de la neuromaduración, que habla que el sistema nervioso central todavía es inmaduro cuando una persona nace, ¿cierto? Y que la medida en que comienza a crecer, ya cercano a los 5 años, se habla de un sistema nervioso más o menos maduro, que ya está abolido los reflejos como primitivos, ¿cierto? Y ya hay movimientos propositivos a esta edad, que tiene que ver con el lenguaje, con el caminar, con el correr, con el saltar, con tomar objetos, con capacidad de vestirse, ya, capacidad de llevarse la mano a la boca, la cuchara a la boca, lavarse la cara, todo eso. Pero además está la teoría dinámica del sistema, que explica y que está reflejada por la interacción de múltiples sistemas que convergen en un sistema central, y que habla de la constante interacción entre ellos, ¿ya? Y desde aquí se explica cómo se generan algunos movimientos cuando están más complejas del sistema nervioso central. Y ya una de las más actualizadas, la teoría centrada en la actividad, que en el fondo plantea que el desarrollo del sistema nervioso central se va dando en la medida en que la persona se van especializando o desarrollando en actividades específicas. Por ejemplo, alguien que se dedique a tocar piano desde etapas tempranas, ya probablemente existan regiones cerebrales que con el transcurso de los años, ¿cierto? Si la persona sigue tocando piano por toda su vida, estén mucho más desarrolladas que otras, o que, por ejemplo, la representación de sus manos estén mucho más representadas que en alguien que no toca piano. Ahora, desde el punto de vista de los movimientos, ¿cierto? Cuando uno habla de movimientos normales y movimientos anormales, ¿cierto? Esta presentación viene a describir en términos simples qué es y qué no es un movimiento normal, ¿ya? Entonces, al hablar de movimiento normal y anormal, están involucrados los mecanismos de control postural, ¿cierto? Que tiene que ver con el tono, con las reacciones de equilibrio, reacciones de enderezamiento, reacciones protectoras, ¿ya? Y todos los mecanismos de control postural antigravitatorio, ya que uno lo hace de manera inconsciente ya en la edad en la cual estamos todos nosotros, ¿ya? Los mecanismos intervienen los mecanismos de inervación recíproca, que significa que para que yo contraiga el bíceps, ¿cierto? Necesito que el cerebro le dé la orden al tríceps para que se relaje y permita el movimiento, ¿ya? Y, por supuesto, están inmiscuidos la variedad de patrones de movimiento que todos nosotros podemos realizar, y que en definitiva se debe a la dotación genética y o expresión genética respectiva. Una breve clasificación respecto de los tipos de movimientos: los movimientos voluntarios, que son movimientos corporales, que son propositivos, ¿ya? Que tienen una gran medida que son aprendidos y que su ejecución son mucho más mejorables con los procesos de práctica, ¿ya? Los movimientos automáticos, que tienen que ver con pestañear, por ejemplo, son un tipo de movimiento voluntario. Después, un movimiento automático puede ser escribir, ya cuando ya sea subcorticalizado, ¿ya? Entonces, cuando alguien está aprendiendo a andar en bicicleta, ya está aprendiendo, ¿cierto? Ese movimiento está corticalizado, ya se hace consciente, el cerebro está aprendiendo, pero una vez que el cerebro ya aprendió ese movimiento, ¿cierto? Se comienza a hacer un poco más inconsciente y se comienza a subcorticalizar, y se comienza a guardar en los núcleos de los ganglios basales y a nivel cerebeloso. Y los movimientos y los reflejos, que son reflejos medulares, ¿cierto? Como típico el arco reflejo de retirada cuando alguien se quema, ¿ya? Y que corresponde a movimientos primitivos. Ahora, el movimiento normal tiene algunas características, que es un movimiento propositivo y que es intencionado, ¿ya? Que es un movimiento del punto de vista del gasto energético económico en gran medida, que es un movimiento adaptado, ¿ya? Y que puede ser un movimiento voluntario y automático, ¿ya?
como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, escribir, vestirse a veces en las mañanas, ¿cierto? Es súper automático. Uno no piensa qué brazo primero, qué brazo después, o cuando uno se coloca un pantalón, qué pierna primero, qué pierna segundo, uno se coloca el pantalón y, y ya está vestido, entonces se hace de una manera automática. Y eso significa que el movimiento sea subcorticalizado. Brevemente, algunos movimientos anormales o que son de tipo involuntario, el temblor que vimos en el Parkinson, el coreotetóxico que vimos en las personas con síndrome de Tourette, el movimiento atáxico, ya que es un movimiento que representa alteraciones típicas a nivel cerebeloso, ¿ya? La mioclonía, que son espasmos musculares rápidos, y la distonía, que son variaciones en el tono que es patológico, ¿ya? En personas con trastorno de tipo extrapiramidal, ¿ya? Las clonías y la mioclonía generalmente se ven en los síndromes de denervación o lesiones del sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a compartir. Hablar de control motor es un tema complejo porque significa comprender y entender mucho la funcionalidad del sistema nervioso central, ¿ya? Pero lo que les quiero que le quede de esto es que el movimiento o la intención de moverse normal parte desde las regiones de asociación a nivel frontal, ¿ya? Que envían una vía a la corteza motora y le dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero mover, tú me tienes, o sea, el lóbulo frontal me dice, ¿sabes qué? Yo me quiero mover para abrir la ventana, ¿ok? Le envía la orden a la corteza motora y la corteza motora dice, ya, ok, para abrir la ventana tú tienes que caminar, levantar tu brazo izquierdo y girar la perilla, ¿ya? Pero la orden que da la corteza motora es una orden incorrecta y con muchos errores, ¿ya? Con muchos errores, y la vía extrapiramidal y los ganglios basales lo que hacen, corrigen los errores. Entonces, el cerebro me va a decir, mi corteza motora me puede decir, tienes que caminar 15 pasos, ¿ya? Hacia la izquierda, a la derecha, ya, levantar el brazo izquierdo, por ejemplo, y abrirlo, ¿ya? Pero el tronco cerebral me va a corregir eso y me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que caminar 8 pasos, levantar tu brazo izquierdo y girar la perilla hacia la izquierda, y así se va a abrir la puerta, ¿ya? Entonces, el sistema motor piramidal lo que hace, corrige en parte las órdenes que da la vía directa, ¿ya? En conjunto con el cerebelo, ¿ya? La vía piramidal envía la orden para los movimientos, pero esa orden no es tan precisa, no es tan exacta, no es tan correcta, ¿ya? Y hace como un repaso por la vía extrapiramidal que corrige, que regula el tono, que la postura, el equilibrio, ¿ya? Y después le dice, ya, ok, ahora tienes cómo poder hacer el movimiento preciso. Profesor, ¿Sí? comenta que es la corteza la que corrige el movimiento, o sea, las instrucciones para hacer el movimiento. No, no es cortical, lo hace el tronco cerebral, los núcleos basales. Ok, gracias. ¿Ya? Esto es en términos simples explicado el control motor, ¿ya? Porque si uno quiere ser un poco más exquisito se comienza a complejizar un poco más, ¿ya? Hay puertas de entrada, puertas de salida, vía directa, vía indirecta, ¿ya? Mecanismos de retroalimentación neuronal, ¿ya? Pero en general, con que ustedes se queden con esto, vamos a andar bastante bien, ¿de acuerdo? ¿Preguntas sobre lo que le he contado, le he referido? Profe, ¿Sí? podría repetir, no alcancé a notar bien, pero habló una de las teorías de jerarquización del movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Y me perdí un poco el orden. ¿Cómo era? Si lo podía repetir, por favor. Sí, presenté varias teorías. La teoría de jerarquización de los movimientos significa que los movimientos van siendo cada vez más complejos en la medida en que vamos creciendo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nacemos, ¿cierto?
todos los niños hasta los 3 meses, básicamente los movimientos que tienen son movimientos reflejos o involuntarios, ¿ya? Pero eso es en parte porque el sistema nervioso central aún no está completamente desarrollado, ¿ya? ¿Ya? Y lo que esos movimientos significan son la representación de los reflejos, ¿ya? Pero en la medida en que las vías centrales se comienzan a mandar, se comienzan a desarrollar las neuronas, se comienza a mielinizar, ¿cierto? Ya comenzamos nosotros a adquirir cada vez la capacidad de hacer movimientos más propositivos. Por ejemplo, cuando la mamá le aplaude al niño, el niño intenta imitar. Cuando la mamá le muestra el juguete, el niño intenta tomar el juguete, ¿ya? Y ese es un signo claro de maduración neurológica. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la teoría de la jerarquización, desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y los movimientos más complejos son los que se originan a nivel cortical. Ay, gracias. ¿Ya? Ahora les planteo el siguiente, aún nos queda tiempo, ¿ya? Les planteo el siguiente caso. Cuando usted está, ¿hay alguien que no sepa andar en bicicleta o no? Yo. Paula, entonces, Paula no sabe andar en bicicleta, ¿ya? Y le pide a su amiga que le enseñe a andar en bicicleta, ¿ya? Entonces, va Paula a la casa de su amiga le presta la bicicleta y le dice ya, súbete a la bicicleta, ¿de acuerdo? Y Paula se va a subir a la bicicleta y va a decir, esta mano va a ir en la mano, el manubrio izquierdo, este en el derecho, mi pie va a ir acá, y mi otro pie va a ir acá, y yo voy a ir por aquí, voy a ir para allá, y me voy a mantener derecho, ¿de acuerdo? Que es como aprendemos todos, ¿ya? Y lo que está haciendo Paula ahí es hacer el movimiento cortical, porque lo está aprendiendo, lo está corticalizando, se llama, ¿ya? Entonces Paula va en bicicleta y de repente se cae en bicicleta, ¿ya? Se va a parar, se va a limpiar las rodillas, ¿ya? Y va a seguir intentando andar, ¿ya? Va a seguir intentando andar, ¿ya? Y se va a volver a caer. Probablemente se va a caer muchas veces, ¿ya? Pero va a llegar un momento en el cual ya no se va a caer, ¿ya? Y va a andar soplada, va a pasar en la esquina, va a llegar el semáforo, se va a detener, le va a dar el verde, va a seguir, se va a subir a la vereda, va a bajar, ¿ya? Ya no se va a caer. Y cuando ya no se caiga y ande fuerte y segura, va a ser cuando el movimiento ya esté subcorticalizado. El movimiento ya no va a ser consciente para ella, va a ser inconsciente porque ya lo aprendió, ¿ya? Y eso significa que libera la corteza cerebral para poder hacer otra cosa. ¿Ya? Entonces, cuando Paula comenzó a andar en bicicleta, probablemente iba súper concentrada y pendiente en los movimientos que tenía que hacer, ¿ya? No iba a poder, por ejemplo, responder el teléfono si alguien la llama, ¿ya? Porque se cae, ¿ya? Pero después de 6 meses, cuando ya aprendió, si alguien la llama, Paula va a sacar el mano libre, va a responder, va a hablar y va a poder pedalear. Entonces, este mecanismo que explica cómo los movimientos aprendidos se hacen subcortical, ¿ya? Lo que hacen, liberan la corteza cerebral para poder hacer otra actividad. ¿Se entendió? Sí, pero ¿Se entendió, cierto? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ahora, esto tiene una importancia tremenda a la hora de hablar de rehabilitación, ya porque usted, cuando le quiere enseñar a un paciente a desarrollar un movimiento, sin importar la patología, lo que está haciendo en términos simples es hacer ese movimiento mucho más cortical, ¿de acuerdo? Porque lo está aprendiendo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Entiendes? sí. ¿Ya? Entonces, cuando yo le enseño a un paciente a hacer un movimiento nuevo o que lo perdió, lo que estoy haciendo es que el paciente corticalice el movimiento, ¿ya? Pero yo para ayudarle a corticalizar el movimiento tengo que evitar los distractores, ¿cierto? Porque si escucha música, si le llama por teléfono, va a estar pendiente del teléfono probablemente y no del movimiento que tiene que hacer. Entonces, la percepción y la concentración que la persona tenga en el movimiento que está aprendiendo es clave para que después lo aprenda bien y se pueda subcorticalizar, ¿ya? sí, profe. Lo mismo cuando alguien aprende a nadar, o alguien va a la piscina, aprende a nadar y dice, ya, primero el brazo izquierdo y después el brazo derecho, ¿ya? Y después tomo un poco de aire y después repito, ¿ya? Okay. ¿Cierto? Pero al cabo de 6 meses
la persona ya va a nadar súper bien y ya ni siquiera se va a preguntar qué brazo muevo primero o cuándo tengo que tomar aire, simplemente se va a mover, ¿ya? Porque el cuerpo aprendió cómo moverse. Y esos mismos principios se aplican a la rehabilitación, ¿de acuerdo? De acuerdo, No profe. sé, no sé si es muy difícil lo que estoy explicando, pero estoy explicando la base neurocientista del control motor, ¿ya? Y si alguien después se interesa, posteriormente se puede especializar, hacer algunos cursos en control motor, con los diferentes enfoques que hay, que son bastante buenos, en realidad de buena calidad acá en Chile, Colombia. ¿Ya? Y después viene y me enseña algunas cosas que yo todavía no he podido resolver. Eso, no sé si hay alguna pregunta o duda. Ah, Correcto, es lo mismo que dice Paula cuando aprendió a conducir. Uno aprende a conducir ya y dice, ya, con esta mano la palanca de cambio, con este pie el freno, con este otro pie el embrague. Si alguien me toca la bocina, le pego con esta mano la bocina, ¿ya? Pasa eso, ¿ya? Cuando uno está aprendiendo, pero cuando uno ya aprendió, ya sabe el cuerpo perfectamente cómo moverse para conducir el vehículo. Y eso es porque el movimiento se hizo subcortical. Y así se aprenden los movimientos, ¿ya? Eso es aprendizaje, bueno, no es sinestésico, es aprendizaje procedimental, ¿ya? Correcto, procedimental. Paula hace un insight y me dice, pucha, profe, me falta subcorticalizar algunos movimientos, ¿sí? Ahora, te voy a contar algo, en el transcurso de la vida uno siempre está subcorticalizando movimientos, porque es parte, necesitamos liberar la corteza cerebral para hacer otras cosas, ¿ya? Así que no te preocupes, que eso va a estar siempre contigo, siempre vas a tener que subcorticalizar movimientos. No sé, uno después sale de la universidad y quiere hacer otras cosas, ya no sé, yo quiero aprender a bailar, ya yo quiero aprender a hacer escalada, yo quiero aprender a nadar, yo quiero aprender a andar en bicicleta. Cualquier cosa que signifique un aprendizaje motor va a significar intrínsecamente la subcorticalización de algún movimiento. Entonces, lamentablemente va a estar siempre con usted. Es la forma en la cual tenemos nosotros de aprender. Al Que final tienen los niños para al aprender. final es repetir nomás, pues repetir y hasta que el movimiento se haga, digamos, propio, de que ya no se Sí, tenga que pensar. sí, uno de los pilares importantes para el aprendizaje motor tiene que ver con la repetitividad, ¿ya? Y esto vale para niños, para adultos, lesiones piramidales, extrapiramidales, pero la repetitividad es un pilar clave a la hora de generar el aprendizaje motor, ¿ya? Profe, ¿hay otro mecanismo aparte de la repetitividad para corticalizar movimientos? ¿O No, solamente no, nomás? no, o sea, en realidad hay varios mecanismos involucrados, pero la repetitividad es clave porque el movimiento se aprende ejecutándolo, ¿ya? Claro, Yo no te puedo enseñar a nadar, te puedo mostrar cómo nadar, ya, cierto, perfecto, pero yo te puedo decir, ya, nada, pero tú tienes que aprender practicando en una piscina, ¿cierto? Y nadando propiamente tal, ¿ya? claro. Es como si yo te dijera, yo te voy a enseñar a andar en bicicleta, pero no tienes bicicleta, tienes que imaginártela. Eso no funciona. Se aprende en terreno, ¿ya? Se aprende haciendo, practicando, ejercitando. Y eso mismo funciona para la rehabilitación, ¿ya? Si usted me pide, por ejemplo, me enseña un movimiento, ya, perfecto, ya. Pero ese movimiento yo lo hago una sola vez y después yo lo quiero hacer y no me sale más, eso no es aprendizaje, ya, Profe, eso fue suerte, ya, que me salió el movimiento, pero si yo no lo logro repetir cuando yo quiero, no aprendí desde el punto de vista motor. profe, y uno puede hacer como eso que usted dijo, pues como quizá explicarle a la persona primero como una breve introducción al movimiento, por decirlo así, y después ya que la persona vaya y lo haga. O si no, enseñarle un movimiento que sea muy parecido, pero que sea menos complejo, para que después vaya aumentando el nivel de complejidad. ¿Se puede hacer así igual? Sí, esto se va haciendo y se utiliza en rehabilitación, movimientos menos complejos, movimientos más complejos, ya, actividades o sea, actividades desde el punto de vista complejo más simples, después más complejas, ya. Pero se utiliza así la graduación de la actividad en términos de requerimiento.
Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé, el próximo año les toca intervenir a personas con este tipo de características, ¿ya? Ah, y me interesa particularmente que entiendan bien esto porque a veces no es tan fácil de entender. Profe, yo ¿Sí? tengo una pregunta, pero tiene relación con el Parkinson. ¿Ya? Que te habla delante de que se hacían como algunos ejercicios para que las personas pudieran controlar los movimientos involuntarios, pero no sé qué, como qué clase de ejercicios, porque he visto, por ejemplo, que en el Parkinson hay gente que hace, no sé, como algo así parecido al kickboxing o como ejercicio de tipo Zumba, como, no sé, para controlar, no sé si Sí, puede. buena pregunta. Voy a ahondar un poco en eso, gracias Paula. Las personas con Parkinson, desde el punto de vista del control motor, hay que distinguir entre las cosas que, si yo tuviera Parkinson, entre hacer las actividades que a mí me gustan, ya si a mí me gusta hacer Zumba y tengo Parkinson, es la actividad que me gusta, ¿ya? Pero si yo tengo Parkinson, también tengo que hacer las actividades que desde el punto de vista de la rehabilitación me favorecen, ¿ya? Entonces, una persona con Parkinson, si está dentro de su patrón de interés hacer kickboxing o zumba y puede, perfecto que lo haga, ¿ya? Como pueda y lo que pueda, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la rehabilitación, hay ejercicios que se van a indicar. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de temblor, ¿ya? En la mano, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es colocar mi mano en la mesa, ¿ya? Así, ¿ya? Y colocarle, por ejemplo, 1 kilo de sal o de azúcar, aquí. ¿Ya? Entonces, eso genera propiocepción, carga de peso y desaparece el temblor, ¿ya? Si yo estoy sentado, por ejemplo, y aparece este temblor en mi pie que hace esto, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es colocarle un saquito de arena pequeño acá arriba, ¿ya? Que haga que el pie haga eso. Y desaparece el movimiento, ¿ya? O tiende a disminuir o desaparecer, ¿ya? Si yo tengo un temblor que me impide poder tomar la cuchara, ¿cierto? Para poder comer, lo que el terapeuta puede hacer es adaptar una cuchara que quede más pesada, ¿ya? Y eso va a significar que la persona va a tener que hacer un poco más de fuerza y va a desaparecer un poco el movimiento, ¿ya? O va a tender a disminuir. Entonces, eso es neurobiología aplicada a la rehabilitación, ¿ya? Entonces, ejercicios que tengan que ver con un poco más de fuerza, por ejemplo, ¿ya? Pero no fuerza repetitiva ni peso ni nada. Fuerza en términos de que generen propiocepción y estabilización y co-contracción de los músculos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les cuento, hace un par de años había un papa que mi mamá lo adoraba, se llamaba Juan Pablo II, ¿ya? No sé, yo creo que ustedes son un poco jóvenes todavía. Y, No, sí lo conocemos, profe. ya, perfecto. Perfecto, ya entonces no estamos Bueno, tan yo lejanos. yo soy más viejo quizás que el resto, pero yo creo que sí lo ubican los chicos. Perfecto. Y ese papa tenía Parkinson, ¿cierto? ¿Ya? El papa tenía Parkinson, ¿ya? Y extrañamente la gente no se daba cuenta de que tenía Parkinson, ¿ya? Y el papa hacía lo siguiente, cuando se paraba a hablar, se le notaba el Parkinson cuando estaba sentado, ¿cierto? Cuando estaba sentado con este tipo de palitos, ¿sí? Se le notaba el Parkinson, ¿ya? Pero cuando se paraba a hablar, ¿ya? Que tenía como un escritorio, no sé qué nombre tiene, apoyaba ambas manos, así, apoyaba ambas manos en la mesa y se ganaba así. Y eso inhibía los movimientos involuntarios, entonces cuando el Papa hablaba, siempre hablaba así y no movía las manos, ¿ya? Y eso inhibía y estabilizaba los miembros superiores, ¿ya? ¿Verdad? Tiene toda la razón, no me había dado cuenta de eso. Entonces, las fotos y los videos típicos del Papa es así, ¿ya? Entonces, y eso hacía muy imperceptible los movimientos involuntarios hasta que después ya la enfermedad avanzó, que eran mucho más evidentes, pero en la etapa inicial el Papa estaba así. Y no se notaban los movimientos, pasaba completamente desapercibido, ¿ya? Entonces, todas esas estrategias se pueden utilizar para favorecer un movimiento que sea un poco más funcional para las personas y que no les dificulte poder comer, vestirse, abotonarse, ¿ya? Ahora también desde terapia ocupacional se hacen hartas adaptaciones que facilitan y ayudan bastante el desempeño en la vida cotidiana de las personas con Parkinson, ¿ya?
Voy a leer el chat. Ah, bueno, sí, la abuela de Fernanda también. Eso, les propongo cerrar la cátedra hasta acá. Quienes tomen traumatología a las 6 comenzamos. Hay un profesor invitado que es kinesiólogo del Hospital Base de Puerto Montt, que yo le pedí presentar algunos temas específicos, ¿ya? Entonces los dejo cordialmente invitados, ¿ya? El próximo martes tenemos la evaluación de neurología, ¿ya? Hacemos la evaluación y el día miércoles podemos retomar. Si hubieran dudas sobre movimiento involuntario, lo vemos, ¿ya? Y lo retocamos nuevamente, ¿ok? Profe, nos dijo que era para el 12 lo de la invitación del profe. No, son dos días, hoy día y la próxima semana. Son dos clases. Ah, ok. Sí, son dos clases, las de traumatología, hoy día y la próxima semana, ¿ya? Entonces, para que quienes puedan estar, estén y participen y le hagan todas las preguntas a él, que él se maneje en ese tema, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, Agradezco profe. a Romina, que grabó la cátedra, a la intérprete Bárbara, Camila, a todas y a todos. Nicolás estuvieron presentes hoy día, ¿ya? Y nos vemos en unos minutos. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Chao, nos chao. vemos.